y demos paso al siguiente ponente. Y más o menos, bueno, que todo el mundo tenga la misma cantidad de tiempo. ¿Está bien? Excelente. Vale, muy bien. Ya estamos por empezar la transmisión. Ok. Dale nomás. Entonces, ¿todos van a usar presentación? Sí. Ah, muy bien. Sí, como que se hace un poquito más fácil para la audiencia ir siguiendo Ya está la vamos a llamarlo, transmisión. la trama de la ponencia. ¿Mande? Ya está la transmisión. Perfecto. Muy bien, buenos días a todos y todas. Estamos en otra sesión del sexto coloquio, Historias y Testimonios de los Saberes y en América Latina. Este evento está organizado, como todos los demás de este coloquio, por la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, la UAC, la Facultad de Psicología de la UNAM, la Universidad Jesuita de Guadalajara, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el posgrado en Ciencias de la Salud de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, la Pontificia Universidad Católica de Minas de Gerais en Brasil y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, el día de hoy tenemos tres ponentes que nos acompañan, que son Miguel Gallegos, que nos va a hacer la presentación de la investigación que ha hecho sobre la divulgación del psicoanálisis durante la década de 1930 en América Latina. Artur Ferreira y su compañero Rodolfo Mardones están trabajando Utopías Sí, experiencias comunitarias y prácticas gubernamentales en América Latina. Y finalmente Alejandro Morales Herrera nos va a compartir reflexiones sobre las implicaciones teóricas y clínicas de la familia con el saber. Entonces, la modalidad para presentar ha sido como en los otros eventos. Entonces, cada ponente tendrá un aproximado de 20 minutos para presentarnos precisamente su ponencia. Ah, ya se integró Rodolfo, bienvenido, ¿qué tal? Entonces, vamos a iniciar con la presentación de Miguel Gallegos. No, como en otras ocasiones, pues no contábamos precisamente con los currículums, pero bueno, supongo que ahora se estarán presentando brevemente y iniciarán precisamente su presentación. Entonces, cedemos la palabra a Miguel Gallegos. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos, a todas, a los colegas de la mesa. Antes que nada, agradecer la invitación, el esfuerzo que han hecho de la gestión, de trasladar el evento que estaba planificado de modo presencial y lamentar por no poder encontrarnos presencialmente, pero bueno, agradecer el esfuerzo que han hecho para poder trasladar a formato virtual, a distancia, el coloquio, las jornadas de intercambio, de reflexión en relación a los saberes sí. Una pena no habernos encontrado, porque tenía muchas ganas de conocer Querétaro, la universidad, y encontrar a los colegas que se reunían alrededor de este coloquio, que ya hace tiempo Carlos me venía invitando, y justo cuando iba a concurrir, bueno, nos atravesó la pandemia a todos, y esa es nuestro presente. Pero bueno, al menos vamos a poder compartir de manera virtual. Yo preparé una presentación en PowerPoint, un poco tiene que ver con mostrarle un poco de la documentación, las documentaciones que he ido recopilando en diversos países. Yo trabajo básicamente sobre temas de historia, de la psicología y el psicoanálisis en América Latina, con un enfoque, con una perspectiva que voy a tratar de contarles ahora, de narrarles. Eso me ha llevado a tener varias estancias de investigación en diferentes países, a donde he tenido la oportunidad de hacer revisión documental, de archivos y demás, y de ir recuperando material. Entonces me parecía importante acompañar esta presentación con una ilustración en PowerPoint para que en definitiva ustedes vean también las fuentes con las que cuento, y que incluso si hay algún colega que quisiera alguna fuente y demás, o la tengo disponible, así que también eso es importante y es una función importante de estos encuentros, de estas jornadas. Así que bueno, voy a compartir pantalla, yo voy a desaparecer, supongo que me voy a ver en un gráfico más pequeño, y voy a mostrarles entonces una presentación que hice para este en particular
evento. Bien, bueno, la presentación, el título era la divulgación del psicoanálisis durante la década de 1930 en América Latina. Básicamente yo quiero empezar, al menos planteando que el abordaje de esa temática, ¿no? El psicoanálisis como tal, o sea, el psicoanálisis, la teoría, la práctica, y ahí podemos ya hacer una distinción entre teoría y práctica, que son dos cosas diferentes que están unidas, pero pueden ser cosas diferentes a la hora de rastrear los vestigios, las incorporaciones, las apropiaciones que ha tenido el psicoanálisis local, ¿no? De la teoría y de la práctica. Entonces, y a su vez hablar del psicoanálisis y quizás de la figura ligada a esa palabrita psicoanálisis, que puede ser Freud o que puede ser cualquier otra figura, ¿no? Pero bueno, en este caso está inexorablemente ligada a la figura de Freud, al menos donde yo me voy a situar. Digo esto, vale la aclaración, porque también dentro de la historia del psicoanálisis, lo que hacen, lo que hacemos, tanto a nivel de América Latina, en sus diversos países, como a nivel mundial o en otros lados, digamos, no existe solamente la historia del psicoanálisis ligada a la figura de Freud, ¿no? Como todos sabemos. Estoy diciendo una obviedad, supongo, pero bueno, vale la aclaración siempre realizarla, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es mostrarles de alguna manera lo que podría ser una especie de mapa de las diferentes vías de acceso que uno se puede o debería plantearse al menos muy esquemáticamente a la hora de decir, bueno, cómo rastrear ese psicoanálisis, esa figura de Freud, cómo analizar, cómo, en definitiva, cómo encuadrar o esquematizar las diferentes formas, las diferentes vías de acceso que ha tenido el psicoanálisis en América Latina. Entonces, bueno, yo planteé unas 15, pueden ser más, menos, o incluso muchas de estas pueden estar superpuestas. Y esta especie de mapa, ahí abajo tienen la referencia de un artículo que acabamos de publicar con una colega de Brasil, que un poco da cuenta de ese mapa. Puede haber más, puede haber menos, como decía, pero básicamente estas 15, estas formas y vías de acceso, digamos, a rastrear el psicoanálisis, el pasado del psicoanálisis en América Latina, de alguna manera plantean formas en cómo muchos ya han venido haciendo y recuperando las historias del psicoanálisis en plural en América Latina. Pero bueno, está claro que a la hora de rastrear esas vías de acceso uno tendría que, lógicamente, tener en cuenta los ambientes médicos donde el psicoanálisis circuló, también en el campo de las ciencias sociales y humanas, el derecho, la psicología. Sabemos que el psicoanálisis ha desbordado lo que es estrictamente una práctica médica, ¿no? Y también se puede rastrear en la historia, en la filosofía, ¿sí? En el conjunto de las ciencias sociales y humanas. Obviamente en el campo intelectual, literario y artístico sabemos que ha tenido una vinculación y también se puede rastrear mucha gente que ha hecho apropiaciones del psicoanálisis, del nombre de Freud, o de las teorizaciones o conceptos psicoanalíticos para diversas cuestiones, en el campo artístico y literario fundamentalmente. Por supuesto que dentro de las instituciones psiquiátricas, y no necesariamente psiquiátricas, también es otro ámbito donde el psicoanálisis ha circulado ampliamente, las prácticas médicas, lógicamente, y también no médicas, porque sabemos que el psicoanálisis ha sido también una práctica no necesariamente realizada por médicos, ¿sí? También, desde luego, las revistas, los congresos son vías de acceso que nos permiten rastrear las diferentes formas en cómo el psicoanálisis ha tenido presencia, incluso el nombre propio de Freud. Los cursos y programas de estudios académicos, cuando el psicoanálisis comenzó a incorporarse como contenido didáctico, pedagógico, como transmisión de saber dentro de lo que es una formación universitaria o no necesariamente universitaria. Hubo mucho del psicoanálisis que se transmitió por estudios libres, la gente era o autodidacta o concurría a cursos especializados que no necesariamente desembocan en una formación específica. Por supuesto, las primeras, las que tenemos conocimiento, hubo tesis exclusivamente dedicadas al psicoanálisis, disertaciones de doctorado, me refiero, o de posgrado, ¿sí? En los años 30, 40, en adelante, se pueden rastrear, incluso tiempo más atrás, yo voy a mostrar algunos de esos datos. Los procesos editoriales y los procesos de traducción también son muy importantes a la hora de tener en cuenta ese mapa y de tener una representación amplia de lo que implicó, digamos, el psicoanálisis y
la recepción y la difusión que tuvo. Sin esos procesos, que son muy importantes, es muy difícil el acceso a su lectura, ¿no? Por supuesto, otra de las cosas que también se ha reparado en los últimos tiempos, las correspondencias que han tenido diferentes cultores del psicoanálisis del ámbito local con Freud, ¿sí? Y con otros psicoanalistas incluso. Voy a mostrar algunos ejemplos. Desde luego, los homenajes y los obituarios que se han hecho a nombre de Freud. De hecho, el artículo que citamos, que cito ahí abajo, que hicimos con esta colega, un poco recupera las diferentes obituarios, homenajes que se hicieron, ya sean para los diferentes cumpleaños de Freud, como la muerte, que tuvo bastante difusión en muchas de las revistas. Entonces lo que hicimos es recuperar un montón de referencias en todos los países de América Latina. Las intervenciones en los problemas sociales, las políticas públicas y las acciones de gobierno. El psicoanálisis también tuvo una vinculación muy importante con las esferas de gobierno, también fue un instrumento, una herramienta que se utilizó para diversas cuestiones, para orientar prácticas, políticas y demás. Entonces ahí también hay un espacio donde es necesario investigar, se ha investigado y quizás poco, y creo que es un punto importante también de ver esa articulación que ha tenido el psicoanálisis con las políticas públicas y con los órganos de gobierno. Desde luego la divulgación más de tipo social, cultural y de la vida cotidiana, donde el psicoanálisis ha tenido, todos saben que, por ser Argentina, pero sé que en otros países también, digamos, todos saben que hay en Buenos Aires un barrio porteño, ¿no? Se lo conocía como la Villa Freud, ¿no? Donde se concentraban muchos consultorios de psicoanálisis. Uno ahí puede ver la presencia, ¿no?, que ha tenido culturalmente el psicoanálisis. Desde luego, también otro punto es la diversificación y expansión de las sociedades psicoanalíticas. Probablemente esto es lo más conocido dentro de la historia del psicoanálisis porque ha sido una de las primeras historias que se ha narrado, digamos, que han sido las historias de las instituciones psicoanalíticas. Y desde luego otro punto que ya tiene que ver estrictamente con esta cuestión de las instituciones, se refiere a la profesionalización del psicoanálisis, y esto de autorizarse, como decía Lacan, ¿no?, como un profesional psicoanalista, como un psicoanalista más que un profesional, que vendría a ser otra cosa diferenciada y que no necesariamente pasa, incluso Freud lo discutió ya desde muy temprano, no necesariamente pasa por un formato de universitario, ¿no? Y que Lacan va incluso tiempo después a decir, ¿no?, que el psicoanalista se autoriza a sí mismo siempre que se cumplan esas tres condiciones que decía Freud, de análisis didáctico, lectura de los textos y, bueno, el trabajo clínico y análisis personal, ¿no? En definitiva, son de alguna manera la forma en que muchos han abordado la historia del psicoanálisis, tomando alguno de estos, o 3 o 4 puntos de estos, pero creo que más o menos es importante tener ese esquema para cualquiera que incluso se introduce a la práctica de la investigación histórica del psicoanálisis, con toda esa pluralidad y diversidad. Bueno, en fin, es una herramienta que puede servir. Desde luego, hay también los enfoques interpretativos, los esquemas orientadores teóricos que nos permiten visualizar no solo las diferentes formas como se ha hecho la historia del psicoanálisis o la historia del nombre propio de Freud, sino también formas en las que uno podría decir se dividen no solo la forma de hacer historia, sino también los recursos y las formas que tenemos también para avanzar en el estudio histórico del psicoanálisis. Básicamente yo he descrito cuatro orientaciones, 4 enfoques típicos que uno imaginariamente puede ir localizando diferentes referencias bibliográficas, pero la historia intelectual, que es más bien ligada a la historia de Freud, a la teorización, a los conceptos, ha sido de las más utilizadas y una de las más tradicionales dentro de la historia del psicoanálisis, muy ligada a la historia biográfica, ¿sí? Hay una correspondencia entre la historia de la vida de Freud conjuntamente con su producción, ¿no? Incluso Manonin en Freud, el descubrimiento del inconsciente, él dice, bueno, recupera una cita de Freud, ¿no?, que dice, mi vida solo tiene interés en relación al psicoanálisis, ¿no? Como que el nombre de Freud viene inexorablemente ligado a su producción, y dice, no hay nada en mi vida que, si a alguien le interesa, en realidad está atado al psicoanálisis, ¿no? Y cuando se traduce la historia de Freud, es la historia del psicoanálisis, y la historia del psicoanálisis se confunde con la historia de Freud. No necesariamente es así, pero quiero decir, esas dos modalidades estaban muy, muy ligadas en una producción que va recorrido desde los años de Freud hasta los años 80, 90, cuando empezó a cambiar con otras tendencias. Después está un cuarto enfoque, digamos, pues se podría decir, esto es muy esquemáticamente, la historia socioinstitucional. También está muy ligada a estas dos anteriores que tienen que ver con las historias de las sociedades psicoanalíticas,
que esa la podemos encontrar a nivel inaugurada por el propio Freud, ¿no? En su contribución a la historia del movimiento psicoanalítica, liga concepto, autores e institución, pero que además se replicó en una tradición de hacer historia del psicoanálisis en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en México, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos muchísimos libros que más o menos van por esos perfiles, entre historia intelectual, biográfica y socioinstitucional. La más reciente, la que se están trabajando bastante ahora, tiene que ver no solo a nivel mundial, sino también en América Latina. Hay muchos colegas trabajando desde esa perspectiva, o al menos que mezclan estos tipos de género, enfoque, en la historia sociocultural, que más bien reparan la historia intelectual, institucional y demás, reparan otras cuestiones de la vida cotidiana, que a mí me gusta llamar historia más bien de la vida cotidiana, ¿no? Retomando incluso un texto de Freud, ¿no? Temprano, esta psicopatología de la vida cotidiana, porque ahí uno puede ver, sumado a las diferentes vías de acceso, la importancia y pregnancia que tuvo el psicoanálisis. Cuando uno ve la multiplicidad de los lugares donde el psicoanálisis se extendió, uno puede ver y puede tener un panorama un poquito más global de cómo es que el psicoanálisis se transformó en lo que se transformó en el siglo XX, ¿no? Incluso para poder explicar cómo es que llegó a ser lo que es una teoría no latinoamericana, europea, que se traslada a este continente y que prácticamente encuentra personas que van a utilizar su teoría de diversas maneras. Así que bueno, esa es un poco la introducción de donde yo trabajo y demás, que tiene que ver con un poco la formación, en este campo de la historia, que combina la recuperación de material documental que voy a mostrar ahora, y que bueno, que también no es solo narrar una historia, sino también darle el trasfondo desde donde uno mira, uno piensa o hace historia de la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, o los saberes psi, que es una de las maneras que también hoy la gente ha encontrado de llamar, porque en definitiva, si vamos a hablar del psicoanálisis en los años 20 o 30, habría que también hacer una aclaración de que no es lo mismo el psicoanálisis que entendido desde hoy. En esos años, psiquiatría, psicología, psicoanálisis eran saberes más bien entremezclados, ¿no? No había una compartimentalización, no había una profesionalización como la que hoy conocemos, donde está mucho más distinguido, mucho más claramente separados esos ámbitos a nivel de la profesión. En ese tiempo, ¿no? Y por eso, como esta ponencia es sobre la década del 30, vale esta aclaración, digamos, los que ejercían, los que se interesaban por estos saberes, hacían recurso de lo que tenían disponible, sin las privaciones de la profesión o de esas barreras que impone o que impuso la profesionalización tiempo después. Entonces, bueno, paso un poco a desarrollar lo que es el trabajo documental y por qué me voy a focalizar en los años 30, ¿no? Voy a explicar por qué en los años 30 y no en los 20 y no en los 40. Yo reduje, ¿no? a los años 30, la ponencia esta. Bueno, yo voy a mostrar una serie de documentos, de documentación que he ido recolectando y que hacen un poco al panorama global. Hay un micrófono, creo que es el de Arthur. Bueno, acá hay un conjunto de bibliografías que hablan desde los años 40 en adelante, empiezan a narrar la historia del psicoanálisis, ya sea a nivel de algún país o a nivel de una visión global. Pero generalmente estas historias están muy ligadas a las instituciones oficiales. Esto es algo que en el campo de los historiadores del psicoanálisis específicamente ya es, digamos, una historia bastante conocida, que es una de las primeras historias. Las primeras historias del psicoanálisis en América Latina, al menos las narraciones sobre el psicoanálisis en América Latina, están muy ligados a ese modelo freudiano o a ese modelo más internacional de las historias institucionales. Entonces, cada vez que se narra el movimiento psicoanalítico, como ahí ustedes ven, o la formación psicoanalítica ligada a la historia, pasa inexorablemente por esas instituciones oficiales. O sea que lo primero que aparece es ese tipo de historia. O sea, les comento estos artículos que se señalan ahí, son de los años 40, 50 y en adelante, ¿no? Y es un formato, como les explicaba más al inicio. Desde luego que, como les decía, eso estuvo muy ligado a su
al propio Freud, ¿no? Y cuando en ese texto histórico, ¿no?, de contribución a la historia del movimiento psicoanalítico de 1914, ¿no?, él hace una referencia a un probablemente chileno que estuvo en un congreso en Buenos Aires en 1910, chileno probablemente alemán. Te quedan 3 minutos. Upa, ¿sí? Sí. Bueno, quiero decir, había todo ese interés del propio Freud de mencionar que había muchos latinoamericanos. Entonces, comienzan a producirse un montón de historias muy ligadas a esa historia delineada por Freud, y vamos a encontrar tanto en Chile, en Brasil, en México, muchas producciones en ese tono. Yo voy a pasar rápidamente por el tiempo. Quien quiera, después yo le puedo alcanzar me puede contactar incluso para tener acceso a toda esta producción. Algunas son fuentes primarias y otros son trabajos de colegas que están trabajando historia de la psicología, el psicoanálisis en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, etcétera, etcétera. Ahí tiene algunas de las producciones. Hubo cultores muy tempranos como Honorio Delgado, también muy conocido y muy revisado, que en 1933 publica un libro que es sobre la vida y obra de Freud, que incluso se traduce al portugués. En 1911 en Cuba también Salvador Masif es un divulgador importante del psicoanálisis. En Perú, Pedro Zulén en su programa de Psicología y Lógica incluye contenidos del psicoanálisis en 1925. También hay otros programas en otros países donde también muy tempranamente empieza a aparecer el psicoanálisis conjuntamente dentro de las teorías psicológicas. Muchísima producción que se va editando en los años 20, 30 en adelante. Las correspondencias de muchos psiquiatras profesionales de diversos ámbitos que tuvieron correspondencia con Freud, desde colombianos, mexicanos, muchos brasileros, varios argentinos también. Acá en la referencia local, digamos, en México, ¿no?, el perfil de la cultura del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos hace una referencia, es una interpretación psicoanalítica también, ¿no?, de entender lo que es una tradición dentro de México, comprenderse a sí mismo, ¿no?, el hecho del ser mexicano, que incluso tiene una tradición dentro de la historia de la psicología y la psicología cultural. En la UNAM he podido encontrar el cultor de la psicología, Ezequiel Chávez, ¿no?, notas en los archivos personales de él, digamos, notas que él tomaba de Freud, ¿no?, y ahí tienen unas líneas que le había tomado. Es decir, aunque no hizo mucha referencia a Freud, lo leyó. En Brasil hubo mucha difusión, tesis, como le había comentado al comienzo, muchas publicaciones de libros de brasileros que tuvieron correspondencias con Freud y que le devolvió, digamos, una carta o incluso una foto donde ellos pusieron en sus libros, ¿no?, como una especie de homenaje y de autorización de lo que ellos hacían. Un montón de colegas de Brasil tuvieron muchas correspondencias con Freud. Y en definitiva, para concluir, digamos, ¿por qué en 1930? A mí los datos me indican que en la década del 30 es donde Freud tiene, al menos, donde yo he podido cuantificar mucha más presencia. Paradójicamente o mejor dicho, para contextualizarlo, es en la última década de Freud, él muere en esa década, a finales de la década, es ahí donde, al menos los datos, cuando he hecho archivos o revisiones, es donde Freud tiene mayor presencia. Pero sí importante, y quiero cerrar con esta idea, de que retomando esas cuatro maneras de pensar los enfoques y un poco lo que se está haciendo a nivel local, un poco hay que salir de esa idea braudeliana, ¿no?, de que cuando pensamos las cuestiones que están en América Latina, llámese el psicoanálisis o cualquier otra cosa, hay que salir de esa idea de que como si fuera que América es la extensión de Europa. Si seguimos pensando en esos términos, no hacemos otra cosa que reproducir ciertas cosas y no podemos quitarnos esa mirada y pensar que el psicoanálisis tuvo una circulación y no hay que leerlo totalmente diferente a lo que pasó en Inglaterra, en Francia o incluso en su país de origen, y que no hay que leerlo en espejo. Es decir, que no tenemos que verlo como si fuera un reflejo. Si lo vemos como un reflejo, estamos todavía en esa idea braudeliana de que, bueno, América Latina es la extensión de Europa y todo lo que se dispara del centro se reproduce en las periferias y eso no. Yo creo que hoy se está trabajando mucho en romper esa idea y ver otros circuitos que no tienen nada de circulación del psicoanálisis, que no tienen nada que ver cómo circuló en otras partes del mundo. Bueno, esa era la idea.
muchas gracias, discúlpenme si me pasé con el tiempo, y bueno, sigo aquí atento y espero al final si hacemos una ronda de preguntas y de conversación. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Miguel. Un poco, pero vamos muy bien. Bueno, entonces vamos a dar paso a la siguiente presentación. Te agradecemos mucho por, bueno, este enfoque tan rico que nos muestras de las diferentes como miradas desde la historia. Por lo regular, quienes no estamos en ese ámbito, tendemos a ver la historia como una sola cuando tiene múltiples miradas, ¿no? Sobre un mismo fenómeno, que en este caso, bueno, pues es la historia del psicoanálisis en el caso de América Latina. Bueno, nuestros siguientes presentadores son Artur Ferreira y Rodolfo Mardones, que nos van a presentar Utopía Sí, experiencia comunitarias y prácticas gubernamentales en América Latina. Entonces, bueno, pues les cedemos el uso de la voz. Vale, bueno, quería agradecer primero a Ana Núñez, que está coordinando a nosotros, a Celi, a Carlos, que arregló nuestro problema sociotecnológico aquí de poner la presentación. Bueno, estoy así pasando por un poco con una aventura, porque estoy en la parte de campo alrededor de Río, y siempre tenemos la mejor conexión. Entonces ha sido una aventura del sitio donde estaba, no tenía buena conexión, entonces contacté a una amiga que gentilmente me cedió la sala para hacer la presentación, pero tuve que así tomar unos 40 minutos de auto así, bueno, pero es una parte de estar en los congresos, en las presentaciones, es tener siempre algo de aventura. Y bueno, y como ya decía Miguel, es un gusto estar acá en la sesión. Yo efectivamente gustaría mucho más de estar así de presente, conocer Querétaro, volver a México, que es siempre así un viaje para mí, bajo mi perspectiva espectacular. Entonces, es una pena, pero espero que ese encuentro sea una preparación para otras o un contacto para otras posibilidades de encuentro. Quizá otras utopías de encuentros y de congresos. Bueno, hoy voy a presentar ese trabajo sobre utopías, sí, que es un trabajo en verdad compartido, o mejor, un trabajo que el protagonista es Rodolfo Mardones, que es un profesor de la Universidad Austral de Chile, no sé si está en la audiencia de hoy, pero yo soy así un participante en que introduzco más los temas, especialmente respecto a la experiencia de los horcones en México y algo de las prácticas humanistas en Brasil. Y bien, la idea de nosotros es tener ese trabajo de pensar en esas prácticas comunitarias, esas prácticas gubernamentales en el territorio de América Latina. Bueno, es un desafío presentar después de Miguel, pero especialmente en el sentido de mantener la calidad de la presentación, pero voy a hacer un poco, de tomar un poco provecho de unas discusiones que Miguel hace, y yo cada vez más me siento convencido que es un excelente camino para pensar nuestras experiencias. Entonces, al revés de pensar la América Latina siempre como una especie de un pálido reflejo de lo que pasa en los grandes centros de producción del saberes psicológicos, es interesante pensar la singularidad con que producimos esos saberes, y especialmente yo, Rodolfo y Freddy Mora, pensamos especialmente cómo hay la singularidad de unas experiencias utópicas y comunitarias en Latinoamérica, y especialmente como más que refletir una concepción, una teoría, esas experiencias producen situaciones muy singulares, que no son, vamos a decir así, meras aplicaciones de las prácticas o de las teorías producidas en territorio euroamericano. Entonces, nuestra idea es que tenemos aquí algunas contribuciones muy singulares, y voy a empezar presentando algunas, primero por algunas discusiones un poco conceptuales. Pido a Carlos para que pase a la segunda imagen aquí de la presentación, que es donde
bueno, discutimos la propia existencia de América como siempre relacionada un poco a esa intención utópica, siempre atrayendo las más diversas concepciones de comunidades ideales. Y esas experiencias utópicas que tienen un poco una mezcla de algo en que se busca una libertad, una forma de reinventar la propia vida, la vida en común, pero al mismo tiempo de instituir nuevas formas de gobierno de la propia vida. Bueno, ahí vemos las experiencias de Thomas More, de Charles Fourier, la experiencia de Walden, y la vida de los bosques que inspiró Skinner, e incluso los propios kibbutz en Israel. Y claro, las comunidades hippies, ¿no?, que vemos en Estados Unidos. Bueno, una gran parte de esas experiencias, claro, no utilizan un saber psicológico explícito, pero lo que podemos ver como muy interesante es que hay en esos ejemplos latinoamericanos, tanto en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, unas experiencias en que claramente vemos ese entramado, ese mezclado entre experiencias comunitarias y esas prácticas gubernamentales basadas en orientaciones. Pero, ¿en qué sentido hablamos de prácticas gubernamentales? Ahí pido, Carlos, para que pase al próximo imagen, aquí. El siguiente, eso. Psicología como ciencia del individuo al gobierno. Bueno, en general, siempre cuando hablamos de psicología, pensamos siempre como una ciencia del individuo. Y ahí, bueno, Nicholas Rose, que es un cientista social inglés, destaca de forma muy interesante que la psicología no es solo una ciencia del individuo, pero mucho más una ciencia individual que por medio del individuo hace una especie de una administración, una management de nuestra vida colectiva. Y para tal, Nicholas Rose toma el concepto propuesto por Foucault en los años 70 en los cursos en el Collège de France, que es Seguridad, Territorio y Población, y el nacimiento de la biopolítica, en que Foucault propone el concepto de gubernamentalidad para entender especialmente cómo el Estado que ya existe en la experiencia occidental desde el siglo XIII, cómo él pasa especialmente a los siglos XVI y XVII a volverse al manejo, a la administración de las poblaciones. Bien, bueno, Foucault hace toda una historia que va a discutir cómo el Estado pasa a hacer esa conducción de la conducta, tomar la población como un blanco de la vida, como un blanco de sus funciones principales, buscar ese aumento de la felicidad, manejar todos los procesos de circulación interna, a conducir la conducta de las personas. Y como es claro, después, especialmente bajo la crítica de los fisiócratas, el gobierno pasa a hacerse mucho más una gestión por medio de la libertad o libres movimientos de las personas. Bueno, desde ahí Rose va especialmente buscar entender esos principios, entendiendo las formas de intervención psicológica como forma de gobierno liberal o, en otras palabras, un gobierno por medio de la libertad de los individuos, un gobierno que intenta mucho más gobernar por medio de principios naturales de la vida de los gobernados, o sea, por sus leyes naturales. Bueno, entonces nuestra hipótesis es que estas comunidades psicológicas que estudiamos en Chile, en México, en Colombia, son comunidades que buscan hacer un gobierno al mismo tiempo por medio de la libertad de los individuos y por principios naturales que son de aspecto psicológico. Y ahí van a ser utilizados principios humanistas, principios conductistas, o como Rodolfo mismo destaca, incluso de otros autores que no consideraríamos a principio como
de tendencia psicológica, como, y ahí pido a Carlos que gentilmente pase a la próxima imagen, como la colonia tostoliana, y ese es el primer ejemplo. Nos vamos a trabajar de esos 4 ejemplos, los 3 primeros. Entonces, en Chile hay una experiencia basada en la filosofía de Tolstoy y que va a inspirar una primera comunidad que surge en los años, en la primera década del siglo XX. Bueno, voy a pasar un poco rápido por esa experiencia, que es una experiencia que no domino muy directamente, es una experiencia que Rodolfo trabajó de una manera muy interesante en su tesis, y pido para Carlos pasar nuevamente la imagen aquí, para que mostremos algo de la colonia tostoliana. Carlos, ¿puedes pasar a la próxima imagen? Bueno, aquí estamos. Ahí tenemos toda la importancia aquí de ese autor, que es Hernando Santibán, que funda en 1904, en ese momento que Chile está envuelto en una tremenda cuestión social, y que vamos a tener esa comunidad justamente compuesta por artistas de distintas disciplinas que buscan ese proyecto comunitario. Y justamente eran todos que tenían como un aspecto común esa admiración por la propuesta de vida tolstoyana, y que van justamente realizarla. O sea, todo ese proyecto de intentar vivir de acuerdo con las propias ideas, que no sean simplemente gobernados por cosas que sean extrañas a nosotros, por mucho más por ideas que sean nuestras, por características que sean en otros términos personales. Bueno, pido a Carlos nuevamente que pase al próximo imagen. Y bueno, va a ser una colonia que no va a tener una experiencia de largo tiempo. Carlos, ¿se puede pasar a la siguiente? Porque justamente vamos a tener ahí que sea todos esos principios destacados por Santibán, que van a estar basados en la vida sencilla, en la no resistencia al mal, al apostolado que se podría ejercer entre los campesinos, y la necesidad de huir de los viciosos placeres de la vida ciudadana. O sea, buscar principios que fueran más naturales y más de acuerdo a las ideas propias de cada uno de sus miembros ahí presentes. Entonces, la libertad propia. Entonces, buscar una forma de gubernamentalidad mucho más envasado en la libertad, el libre desarrollo de la propia vida. Y Carlos, sigue la próxima imagen. Próxima imagen. Y ahí, bueno, es claro, esta experiencia no va resulta una experiencia de largo tiempo. Yo creo que esa experiencia no se sostiene por más de una década. Y claro, va a decir que el propio Hernán va a destacar que existen aspectos que han sido mucho más tributarios de impulso de adolescentes, de una ingenuidad propia de la adolescencia, y de decir que cómo era difícil concretar la propia utopía. Bueno, Carlos ya anticipó, y yo gustaría de pasar más directamente al ejemplo que es, hay una contribución más propia a mi trabajo, que es ese experimento de la comunidad de los Horcones en Hermosillo, México, que, bueno, ha sido quizá la experiencia más radical y más concreta de lo que Skinner había propuesto en Walden 2, como una comunidad efectivamente donde viviría un conjunto. Bueno, Skinner pensaba una comunidad con administradores y planeadores, gobernando cerca de 1000 personas de acuerdo con las leyes de la conducta, de su análisis experimental de la conducta. Pero lo que los Horcones produce es una especie de una utopía psicológica y conductual para la vida en común a pequeña escala. Si vivían como
el tiempo que investigamos, más o menos 2009 y 10, era una comunidad con cerca de 18 personas y que justamente intentaba experimentar formas de gobierno. Empezaron, ahí vos describo un poco, nosotros tenemos artículos de ese grupo, de los Orcones, pero también tenemos contacto con el propio grupo. Ellos intentaron con una experiencia que era basada en la propia experiencia de Walden II con los administradores y planeadores en 73. En 77 empezaron un experimento democrático en que ellos destacan que la democracia, como ya pensaba Skinner, era no la forma más apropiada para gobierno de comunidad, porque siempre la minoría no se siente contemplada, ni todos se sienten respetados de acuerdo con los principios, es necesario siempre renegociar las decisiones y de una forma más reciente adoptaron la personocracia como una forma de gobierno donde efectivamente se busca más que tener una democracia representativa o sistema de administradores planeadores, una forma donde se intente de una forma más radical respetar las intenciones individuales, las inclinaciones individuales, tal como son destacados por las leyes de la conducta. Bueno, ahí pido nuevamente, Carlos, que pase para el próximo imagen. Aquí, bueno, yo sé que, bueno, solo una palabra antes de hablar de los grupos de encuentro humanista, es que, bueno, sí, la experiencia tolstoyana y la de Walden II son de comunidades con alguna estabilidad, que efectivamente se mantuvieron a lo largo del tiempo, los Orcones siguen con su experiencia. Yo diría que ese grupo de encuentros humanistas ya son experimentos de otra naturaleza, en que nosotros no tenemos esa dimensión de una continuidad temporal, pero son encuentros que se pueden ocurrir en un corte de tiempo mucho más limitado. Entonces, nosotros tenemos esa propuesta rogeriana que no funcionó solamente en experiencia de Estados Unidos, pero en Brasil a los años 70. Y justamente en la provincia de Río de Janeiro, donde Carl Rogers inició un gran grupo de encuentro, que estaría de inicio basado en los principios de la terapia centrada en el cliente, pero que no se restringe al contexto terapéutico, pero se intenta, y ahí en un periodo de tiempo determinado, como una semana, se establecer un conjunto de relaciones basado mucho más en un tipo de filosofía de relaciones interpersonales. Y ahí, bueno, lo que encontramos... Perdón, ¿quedan 3 minutos? Gracias. Sí, perfecto. Ya voy siguiendo a la conclusión. Lo que encontramos para muchos que participaron de esa experiencia es que distinto de las experiencias skinnerianas, que claramente hay una dirección, pero una dirección de la conducta basada en principios conductistas, hay claramente una gubernamentalidad explícita. Ahí no, los psicólogos rogerianos buscaban mucho más que se desarrollara una especie de relaciones espontáneas, o sea, de contestar la idea, había así claramente la intención de poner en cuestión la propuesta que hubiera alguien que pudiera conducir la conducta, que se rechazara claramente esa idea de que alguien pasaría todas las recetas de vida. Entonces, lo que se buscaba era claramente un ambiente que se fuera más propicio al trabajo, tanto los grandes como los pequeños grupos, en la medida que las personas empiezan a investigarse a sí mismas, sus relaciones, y ahí, claro, no bajo leyes, pero mucho más por medio de su libertad natural. Bueno, pido, Carlos, que pase el próximo imagen. Bueno, volvimos al inicio. Bueno, Carlos, vuelva una, dejemos ahí a bueno, puedo hacer con mi propia imagen, porque, claro, ahí mejor, porque me siento más interactuante con el grupo. Bueno, lo que gustaría decir en términos de conclusión son dos cosas. La primera, la que destacó mucho claramente Miguel, que eso es lo que tenemos en nuestros territorios,
sea en Chile, en Brasil y en México, no es solamente una aplicación de periodo de principios que son de Tolstoy, de Skinner o de Rogers. Son mucho más apropiaciones que son aclimatizados. Y es claro, no tenemos esas experiencias en territorios euroamericanos, esas experiencias se desarrollan mucho más acá. Sería interesante seguir con otros estudios, como por ejemplo lo que escribió Ardilla sobre el Walden 3, como un intento de pensar la propuesta de Skinner quizá en territorio local y estudiar cómo más que reproducir, producimos formas locales de gubernamentalidad como la personocracia o la forma, por ejemplo, con que se adaptó los principios tolstoyanos en Chile. Y esa es la primera conclusión. No es una simple aplicación, pero mucho más una traducción de una perspectiva. Y segundo, que efectivamente se ve de forma clara cómo de distintas maneras, basado en autores psicológicos o no psicológicos, como Tolstoy, lo que busca es mucho más, de acuerdo con Rawls, tomar la psicología como una forma con que podemos al mismo tiempo constituir una forma de gobierno, de gestión, pero lo que sea la más natural. La más natural, ¿en qué sentido? En que se respeten dos aspectos. Primero, que considere la libertad de los gobernados, que no se produzca una gubernamentalidad que sea de una forma autocrática, o sea, que se respete las inclinaciones naturales y las inclinaciones que no son naturales solamente en el sentido personal, pero inclinaciones que son propias del humano, que tocan las leyes que son naturales. Entonces, al conciliar libertad por un lado y al mismo tiempo determinaciones o inclinaciones naturales del humano, de la especie, es que vemos esos experimentos que al mismo tiempo encontramos con bastante salsa, con bastante, vamos a decir, gusto local, en que traducimos de forma muy particular esos principios generales de la conducta con ese sabor, con esa salsa latinoamericana. Bueno, con eso cierro mi presentación y agradezco tu conducción de mi conducta aquí como presentador. Bueno, gracias. Muchas gracias, Arturo y Rodolfo. Creo que vamos a llamarlo fascinante esta parte que presentan de no nada más el asunto precisamente de estas propuestas psicológicas como teorías o como prácticas, vamos a llamarlo terapéuticas, sino este asunto de llevarlo precisamente a la práctica tanto en comunidades como en el asunto de las interacciones, bueno, el tema de las interrelaciones humanas. Bueno, damos paso a nuestro último ponente que está en este panel, que es Alejandro Morales Herrera. Nos va a presentar reflexiones sobre las implicaciones teóricas y clínicas de la familia con el saber sí. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenos días, doctora Nubia. Gracias por la presentación. A los compañeros también muy buenos días. Bueno, voy a presentarles un trabajo que he realizado a lo largo de unos años respecto a mi tesis de maestría. Es una parte digamos que es del capítulo, una parte de lo que quise rescatar para este encuentro. Y va sobre el tema de la familia. Para que me sea mucho más fácil la guía. Bueno, la familia en el dispositivo PSI. Comienzo el trabajo preguntándome sobre la importancia de la familia en el siglo XIX y siglo XX. Y para poderme preguntar, no sé si ya salió bien. Bueno, para poderme preguntar, hacerme este cuestionamiento sobre el tema del siglo XIX y siglo XX, me pregunto, ¿cuál era el papel que jugaba la familia dentro de ese siglo? Es decir, estos dos siglos, esta transición entre el XIX y el XX, que son muchos años, son 100 años, pero me preguntaba, ¿cuál es el vínculo que podemos encontrar en esta relación? Y encuentro que una parte de cómo es considerada en el dispositivo PSI está la familia como un tipo bisagra que se sostiene entre la salud y la enfermedad. Es decir, que como la familia como lugar, como pivote
para pensar la salud, la enfermedad de una generación, pero también de una población. Y entonces me hago una siguiente pregunta. ¿Cómo se vincula el saber de la herencia con la familia? Porque si algo sostenía el tema de la familia en el siglo XIX y siglo XX tenía que ver con la herencia. Es decir, las repercusiones que se quedaban como en el ámbito de la herencia, que nos podían heredar nuestros padres, nos podían heredar nuestras madres, nos podía de alguna manera enfermar, ¿no? Y que va a ser algo muy importante que vamos a ver en Freud, pero voy a llegar a ese punto. Entonces, retomo una cita de Alex Puyol, donde va a ejemplificar de alguna manera como muy clara a qué se está refiriendo con enfermedades hereditarias, ¿no? Y entonces nos habla que son todas las patologías que los padres transmiten a sus hijos, luego de haberlas recibido de sus ancestros o de haberlas adquirido accidentalmente. Bueno, entonces decíamos que lo que el linaje, la herencia podía heredar, tenía que ver con esta enfermedad o con estas perturbaciones que se le heredaban a los hijos. Hay otra persona muy importante en esa época, en el siglo XIX, una enfermedad, bueno, menciona Jean-Francois Pagés, una enfermedad que reconoce como causa una disposición particular del cuerpo permítanme, es que no alcanzo a ver esta letra, cuerpo a ser afectado, disposición que los padres han sido aquejados por esta enfermedad. Bueno, entonces reflexiono, el mal proviene de la familia. Ante esto, la salud orgánica y mental estaba sujeta al contexto familiar. El investigar sobre la herencia nos permite pensar en la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los padres? Y me refiero a preguntarnos quiénes son los padres, es abrir la pregunta, ¿cuál es el origen? Preguntarnos por las pasiones, preguntarnos por los aspectos sociales y económicos de aquellos padres. ¿Quiénes son esos padres? Y aquí me quisiera tomar el atrevimiento de citar a un psicoanalista llamado Julio Moreno, que tiene un libro que se llama Las infancias y sus bordes, y tiene un apartadito muy pequeño que se llama El adolescente y a través del Edipo. Entonces hace una interrogación no solo a partir de la adolescencia, a partir del complejo de Edipo, sino se interroga por el padre, por Layo. Pocas veces nos hemos interrogado por el padre. ¿Quién era Layo? Entonces, me parece que Julio Moreno hace una excelente interrogación sobre quién es ese padre, quién es esa madre, cuál es la beta que hereda Layo para que para que pase en Edipo una cuestión muy trágica. Y entonces, bueno, algo de la herencia, de lo que se va heredando de la situación por la que pasa Layo, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la culpa. Lo que va a pasar en la rubro. Entonces, por eso la pregunta es, ¿quiénes son los padres? No en el orden de lo biológico, sino en el orden de la cuestión del deseo. ¿Quiénes son esos padres? ¿Cómo ponen a esos hijos ahí, digamos, como en escena de la familia? Sé que estoy vinculando el tema de la herencia con el deseo, pero son dos cosas diferentes, eso quiero aclararlo, solo que me quise tomar el atrevimiento de tomar a Julio Moreno porque me era muy esclarecedor sobre esta pregunta, ¿quiénes son los padres? Continúo. Dentro de esas propuestas sobre analizar el cuidado de la herencia, salud, era importante posicionar un concepto que permite tener cercanía con el psicoanálisis, el incesto. Es decir, los psiquiatras saldrán un poquito de la herencia, de la noción de la herencia, sin embargo, retomarán un concepto importante para el psicoanálisis que tendría que ver con el incesto, no solo para el psicoanálisis, sino también para los antropólogos, el incesto como una forma de organización social. Es decir, el tema de la prohibición sobre el incesto generaría una organización social y también permitiría que advenga algo cultural, que advenga algo civilizatorio. Y lo digo entre comillas porque se piensa que a partir de ese mito del cual Freud nos relata en Totem y Tabú, adviene la civilización, adviene la prohibición al incesto, adviene la prohibición al tema del parricidio, y por eso puede advenir algo llamado la ley, algo llamado consenso, y por lo tanto nos reconocemos como en el parentesco. Bueno,
Entonces, hablo del incesto. Entonces hay un psiquiatra, Georgette, en su libro de Follier, refiere una causa de la locura, puede estar en la herencia, generando una predisposición a ella. Citaré un apartado que retoma Vallejo. La locura hereditaria es muy frecuente, lo es más en los ricos que en los pobres. Ello obedece a que los primeros, en razón de conveniencias referidas al rango o a la fortuna, se unen frecuentemente entre parientes ya afectados por esta enfermedad. Esta disposición es muy marcada entre las familias reales, aristocráticas, que ante el temor de degradar su linaje, no cuentan sino con pocas opciones para unirse. Ajá. Bueno, entonces vemos cómo pasamos de la herencia, pasamos a otro concepto que tiene que ver con el tema del incesto, como algo que se sigue sosteniendo entre el tema de la salud y la enfermedad en la familia. Entonces, múltiples discursividades se entrecruzan para configurar el objeto de estudio, para conformar una serie de prácticas y métodos de evitación que tienden a minimizar por cuestiones higienistas las degeneraciones que había a causa de la herencia de la consanguinidad. Es decir, había que generar o pensar en la familia como un dispositivo, como una institución que permitiera generar un control sobre el tema de la salud y la enfermedad. Era la institución de la higiene social de la cual lo retomaban tanto psiquiatras como psicólogos, como aquellos biólogos encargados de la herencia. Michel Tord, en su libro El fin del dogma paterno, enuncia una idea interesante sobre la noción de familia. La idea radica en pensar la familia como una estructura, la cual está integrada por elementos y cada uno de ellos con un rol específico. Cuando hay una perturbación en alguno de los integrantes, es porque se ha perturbado la estructura. Y bueno, si pensamos en la estructura, no dejaríamos entonces de pensar en aquello que en su momento Lacan, cuando plantea los tres tiempos del Edipo, pensará así al Edipo como una estructura y el significante que tiene que ir circulando por esa estructura. Entonces, creo que ya vamos llegando al punto de generar la unión con el psicoanálisis, pero aún me falta un poquito para llegar. Pero antes de que lleguemos al psicoanálisis, habrá que pensar en la psiquiatrización de la familia. Sobre este rubro se utilizó metodologías de la psicología psicométrica, sobre biopsicología de la herencia. Lo anterior derivó a la búsqueda del malestar en la disociación de la familia, vinculando sobre ella los grandes efectos patógenos captados en la delincuencia y en la desadaptación social. Es decir, que el punto de origen donde podíamos entender la delincuencia y la desadaptación social tendría que ver con esa familia, con ese punto de origen, la familia. En lo sucesivo, la familia tiende a ser considerada cuando no como el foco mismo de estos desarreglos, al menos como uno de los factores importantes de dichas anomalías. Y me hablo de la otra historia de la familia. ¿Cómo se llega a la familia del complejo de Edipo? ¿Cómo surge esta familia? ¿Cómo la podemos ubicar en la propuesta psicoanalítica? A ver, he llegado hasta este primer momento rápidamente a enunciarles cómo la herencia, cómo la psiquiatría comienza a colocar la familia como el punto central de aquellas perturbaciones que podía tener una persona, ¿no? Como punto central. Pero me pregunto, la otra historia de la familia. Entonces, para pensar la otra historia de la familia, me remitiré a Engels, Federico Engels, con el origen de la familia y la propiedad privada, porque él nos hace un rastreo de diferentes tipos de familia hasta llegar a la familia, la del complejo de Edipo, esa familia monogámica, y que Engels hace un interesante análisis de cómo es que se va cambiando de una familia en el orden de lo comunitario sin la existencia de la propiedad privada a llegar a la propiedad privada y que advenga el padre como ley, una y otra, que advenga la familia como punto de sostenimiento de la subjetividad. Entonces, por eso hago estas preguntas. ¿Cómo surge esta familia? ¿Cómo la podemos ubicar en la propuesta psicoanalítica? Podemos pensar en el texto de Elizabeth Rudinesco, que lleva por nombre Familia en desorden, para plantear el análisis, el cambio, la deconstrucción de la familia debe de pasar por la caída del padre,
de su cambio de lugar e importancia en la sociedad. Y hoy entonces en ese libro nos vamos a encontrar cómo es que en la actualidad se comienza a replantear si para pensar el replanteamiento de la familia lo tenemos que hacer cuestionando ese nombre del padre. Entonces Michel Thor en El fin del dogma paterno lo argumentará, Elizabeth Rudinesco lo argumentará diciendo, son justo estos movimientos del orden del feminismo, como también esta diversidad sexual, los discursos que han permitido cuestionar ese papel del padre. Pero no solo eso, sino que la tecnociencia también nos ha permitido cuestionar ese nombre del padre. Por lo tanto, podríamos generar una transformación, una deconstrucción de esta familia que fue heredada, esta familia monogámica. Antes de esta instauración nuclear de la monogamia, las familias se conformaban de diferentes maneras. Eran familias sostenidas desde prácticas poligámicas y las relaciones no tenían una propiedad, sino eran comunes. Es decir, que el hijo o la hija de una pareja era de la comunidad. Eran todos sus padres, todos eran sus madres. El estudio de la historia primitiva revela un estado de cosas en que los hombres practicaban, dice Engels, la poligamia y sus mujeres la poliandria, y en que, por consiguiente, los hijos de unos y otros se consideraban comunes. Bueno, estos van a ser los análisis que va a hacer Engels en la familia consanguínea, la familia ponulúa, familia sindiásmica, hasta llegar a la familia monogámica. No me voy a detener en cada una de ellas, les recomiendo que puedan ir directamente al texto. Para Engels es la puesta en marcha de este sistema capital de explotación. Fíjense lo que dice, explotación y producción, jerarquización y de propiedad privada. Tan es así que coloca el matrimonio monogámico como, cito, la monogamia nació de la concentración de grandes riquezas en las mismas manos de los hombres y el deseo de transmitir esas riquezas por herencia a los hijos de este hombre, excluyendo a los de cualquier otro. El padre ahora es convertido en el centro, se vuelve propietario de los objetos integrantes que están en la familia. Es a partir de él que se mueve y se desenvuelve la sexualidad, las relaciones, la ley, la prohibición. Además, posibilita que se habilite dos funciones que se moverán en la familia, la herencia y lo psíquico. Y me parece que ahí damos paso a Freud. Perdón, maestra novia, voy bien, ¿verdad? Sí, ok. Damos paso a Freud, porque entonces la herencia será parte importante con Freud. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo va a ser importante? Por dos conceptos que tiene de Darwin, me parece que es Darwin o Lamarck creo, la filogénesis y la ontogénesis. Serán dos puntos fundamentales, si bien no biologicista, pero sí de un orden que algo se hereda, que algo se pasa. Claro ejemplo, el que acabo de mencionar con Totén y Tabú, de lo que hemos heredado de esas prohibiciones. En el año de 1888, Freud escribe un texto llamado Histeria. El texto estará dividido por apartados que describirán la histeria. En ellos, Freud localizará que la histeria se encuentra fuertemente vinculada con la herencia, pero eso no la aleja de las perturbaciones del sistema nervioso. La etiología del estatus, estoy citando a Freud, ha de buscarse por entero en la herencia. Los histéricos están siempre dispuestos por herencia a unas perturbaciones de la actividad nerviosa. Y bueno, menciona otros, también se observa una transferencia hereditaria directa de la histeria que, por ejemplo, está en la base de la aparición de la histeria en muchachos. Cierro cita. Dejar la idea de la herencia para Freud no será muy fácil. Podemos encontrar cierto vestigio de ello en la noción de filogénesis y ontogénesis. En la obra de Freud podremos encontrar otra referencia a la familia de seducción, ¿no? Como su primera hipótesis para construir una explicación a la histeria. ¿Qué pasaba con esa familia? Al principio era el adulto, ahora es la familia. En esa idea de la seducción, era el adulto el que seducía a ese niño, que perturbaba a ese niño, pero después pasó de ser un desconocido a ser un conocido. ¿Quién? El padre. ¿Quién? La madre. ¿Quién? El primo. ¿Quién? El hermano. Y
tiene que hacer un viraje, pero sin soltar a la familia. ¿Y de dónde va a meter a la familia? En la fantasía. Entonces pasamos de verlo en las cuestiones hereditarias, biológicas, a pasarlo a una cuestión de fantasía. La familia en el orden de la fantasía. Y para ello, bueno, vamos a tener la novela familiar del neurótico, vamos a tener ese replanteamiento que Freud hace con la escena de seducción y, ¿por qué no? Vamos a tener un texto en el tomo 4 que lleva por nombre Los sueños de la muerte de personas queridas. Entonces, la interrogación, perdón, ¿Quedan maestra. minutos, Alejandro? Claro que sí, maestra. Y es la interrogación que hace Freud ahí en los sueños los sueños de muerte de personas queridas, es la interrogación que se hace sobre los vínculos en el orden de la fantasía entre padres e hijos. ¿Qué pasa en esta relación? Entonces comienza todo un análisis en ese texto de esos vínculos que se pueden entremezclar o configurar en una familia, porque son vínculos hostiles. Y entonces va a apelar al mito de Cronos, va a apelar al mito de Edipo, va a apelar a Shakespeare, no es un mito, sino el mito de Shakespeare, no el mito de Shakespeare, perdón, de Hamlet de Shakespeare. Entonces me pregunto, ¿qué nos enuncia que la familia se coloque en el orden de la fantasía? El texto de la novela familiar pone el acento entre los vínculos amorosos que se van a movilizar entre padres e hijos y, sobre todo, cuál va a ser el papel del orden subjetivo que va a tener la familia ya en el psiquismo. Ya no va a ser una familia real, ya no me va a importar, sino cuál va a ser la implicación de esa familia en el orden psíquico. Bueno, voy a adelantarme, tenía un texto de Lacan, pero me voy a adelantar ya a mis conclusiones. Entonces, ve unas limitantes de la familia. Ya pensándolo en Lacan, está el tema de la familia, el texto de la familia, donde podemos encontrar la gran importancia que le da Lacan al tema de la familia, bajo los tres complejos, el de Destete, el complejo de intrusión y el complejo de Edipo, ¿no? Como una forma de poner a la familia dentro del psiquismo, pero sobre todo como un proceso subjetivante. Y bueno, las limitantes que yo encuentro en la familia es la centralización. No es una idea mía, es una idea que retomo de un psicoanalista llamado Ricardo Rodulfo. Segunda limitante de la familia, la edipización del inconsciente, porque en Freud va a tener la familia el mayor auge con el complejo de Edipo. Y lo retomo de Deleuze y Guattari en el antiedipo. Y un tercer texto que me gusta, que se llama La normalización de la sexualidad, que tendremos a partir de esa familia monogámica puesta en el complejo de Edipo, en ese dispositivo que estará en las cuestiones psíquicas, una normalización de la sexualidad, que lo retomo de un psicoanalista que se llama Jorge Reiter, que tiene un libro que se llama Edipo Gay. Y finalmente, la propuesta es un poco pensar que hay otros espacios de subjetivación y no solo la familia, la escuela, el grupo, la calle, la pantalla. Y hoy nos convoca el trabajo por la pantalla, que tenemos otras formas de dialogar, otras formas de subjetivar, otras formas de pensarnos a través de estos dispositivos de la pantalla. Entonces termino con eso y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu aportación acerca, bueno, de todas estas problemáticas, vamos a llamarlo, y posibilidades que hay alrededor de este grupo primario, de alguna manera, que nos convoca y nos ha marcado a todos y todas, que es la familia. Muy bien, pues vamos entonces al momento, vamos a llamarlo, de si hay preguntas o respuestas. Ahorita en el chat que tenemos aquí en el Facebook todavía no nos han hecho favor de subir si hubieran aparecido algún tipo de pregunta o de aportación, precisamente. Entonces, bueno, mientras nos llegan esa parte de preguntas, para aprovechar el tiempo precisamente, que cada quien tenga oportunidad. Un momento, aquí viene una pregunta, perdón. No, es... Bueno, perdón, es la maestra Yasmín Ríos, está mandando una felicitación al maestro Alejandro por su exposición sobre la familia. Esta es una felicitación. Entonces, Yo no sé, quisiera bueno, hacer nos una acompaña aquí, por pregunta. ejemplo, Carlos, está también el doctor Pulido. No sé si quisieran hacer como alguna pequeña pregunta precisamente. A ver, Carlos, adelante.
Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho las participaciones de nuestros ponentes del día de hoy, así que los felicito a los tres. Quisiera preguntarle a Arthur, me parece muy interesante el caso de los Orcones, un caso del que ya por supuesto tenía conocimiento. Y bueno, a ver si me logro explicar esto. Cuando Paul Ricoeur publica su libro Ideología y Utopía, justamente lo que hace es oponer la utopía a la ideología. Es decir, lo que él dice en concreto es que si la ideología es un sistema legitimante, autoritario, vertical, la utopía lo que hace es subvertir o intentar subvertir al sistema. O sea, lo que hace es poner en cuestión lo dado o lo establecido y mostrar que eso que está dado en realidad no está tan bien o no funciona tan bien para la sociedad, y lo que habría que hacer para la utopía, desde la utopía, es transformar lo que está dado. Entonces, lo que yo me pregunto es si este caso el caso de los Orcones o el caso de los grupos de encuentro, cumplirían ese requisito. Digamos, porque pues pienso que los Orcones al final, o incluso los grupos de encuentro, al final no dejan de estar gubernamentalizados por la ideología, no dejan de estar atravesados, han de cumplir ciertos requisitos, trámites, etcétera. Entonces, digamos, un poco lo que yo me interrogo es si en realidad, siguiendo esta definición de Paul Ricoeur, es decir, la utopía como un mundo posible que busca cuestionar al sistema, que lo quiere poner en jaque, en realidad cumplirían ese criterio estas dos comunidades que nos planteaste. ¿Tienes Bueno, no sé, del chat, Hernán decía que quería también plantear una cuestión. No sé si contesto ya directamente. En ese mismo sentido, Arthur, ¿me oyen? ¿Sí? Es en ese mismo sentido en que está planteando Carlos, porque me parece muy interesante poder mirar las tres opciones. Yo había oído tu presentación de los Orcones con anterioridad, pero esta relación entre las tres posibilidades me hacen pensar, pues por una parte en esta posibilidad de apropiación y de reelaboración de lo que viene de afuera, pero también pensaba en el sentido que dice Carlos, pero en otra perspectiva, y es, no se puede casi que desligar esas tres posibilidades de mirarlas como una gubernamentalidad colonial. O sea, y que esa gubernamentalidad colonial se haría más efectiva en la medida en que se hace pertinente para el sitio de que se quiere gobernar. Entonces, yo me preguntaba si podría ser vistas esas experiencias en términos de esa gubernamentalidad colonial, pero lo que no se me ocurre es cómo verlas en términos de esa gubernamentalidad colonial. ¿Tienes apagado tu audio? No, yo cerré para no tener sonido de fondo de interferencia. Bueno, lo veo muy interesante las dos cuestiones. Voy a empezar primero tocando alguna cosa así de que habla Hernán. Y yo pienso así, que esas experiencias, sí, son, en un primer sentido, claramente coloniales. Son coloniales, son intentos que son buscados o en literatura o en doctrinas psicológicas que van a buscar así, reordenar la vida, van a buscar hacer una reordenación de la vida de acuerdo con principios que suenan ser más naturales. ¿Sí? En Tolstoy, en Skinner, en Rogers, es siempre la idea de buscar el más natural, al mismo tiempo el más natural y el más libre, el más determinado de acuerdo con los principios más últimos del humano, pero al mismo tiempo los más libres. Pero efectivamente son orientaciones coloniales. Entonces, yo creo que en un primer sentido sí, son coloniales, claramente, aunque vengan de Tolstoy, que es un autor ruso, o, bueno, aquí vienen de Roger Skinner, antagónicos en psicología, pero todos vinculados claramente a una perspectiva psicológica produciendo un gran centro.
Pero mi idea y nuestra perspectiva, así, del grupo, tanto del trabajo de Rodolfo como el mío, como también Freddy Mora, cuando analiza la experiencia de Buen Pastor en Colombia, en una cárcel en Colombia, es entender que al mismo tiempo no es una pura, así, no una pura imagen, una traducción directa y sin desvío de lo que pasa en otros territorios. Porque incluso, bueno, no existen experiencias, vamos a decir así, skinnerianas en otros sitios de una forma tan larga en el tiempo o en el espacio como la de los Orcones. Experiencias de comunidades o de encuentros rocherianos, sí, existieron muchos. Quizá los que tuvimos acá en Río han sido más grandes en escala, quizá en tiempo, pero sí ocurrieron. Pero lo que pasa es que esa experiencia local produce algo novedoso. Hay una traducción, no es la misma cosa. Y yo diría, Hernán, incluso que pensando en otros estudios tuyos de dispositivos producidos en otras partes del planeta, me recuerdo de una encuesta respecto de situaciones de trabajo que son producidas en países nórdicos que son adaptadas acá y ganan otro sentido. Yo creo que aquí se gana efectivamente otro sentido. Entonces, el análisis experimentado de la conducta con planeadores y administradores acá rápidamente se transforma en una personocracia. Los grupos de encuentro de Rogers súbitamente se ponen todo un clima de cuestionamiento, bueno, ¿por qué pagamos por tal cosa? Y por ahí adelante. Pero respecto al tema de ideología, yo hablo eso para cerrar. Yo creo que muchas de esas experiencias tienen siempre ese afán, ese deseo de vamos contra la ideología, vamos contra alguna cosa que es dominante o vamos a componer con ello. Y ahí pienso una cosa, Carlos, que, por ejemplo, lo que domino mejor, y yo puedo contestarte de una forma más directa, es la forma con que Skinner piensa eso en Walden 2. Y dice una cosa muy interesante. No estamos contra el mundo de la política. Que tenga el mundo de la política. Incluso estimulamos a los ciudadanos de Walden 2 que van a votar. Incluso damos los nombres de los candidatos. Pero lo que hacemos está fuera de la política. Es un otro mundo. Ese tiene claramente ese sentido utópico que es de recrear un mundo ahí, de recrear una existencia. La gente de la colonia tostoyana también quería recrear una forma de existencia sin los vicios de la ciudad. Los skinnerianos también sin los vicios de la democracia, sin los vicios de una existencia contradictoria de la sociedad, y siempre se buscaba eso. Existe el mundo de la política, existe el mundo de las ideologías, pero lo que queremos es hacer otra cosa. Pero si efectivamente lo hace o no, eso es un criterio totalmente de hacer discutido. Pero en mi perspectiva, Carlos, es que siempre buscan inventar, pero una invención que salga, por ejemplo, de esa cortina de humo, de esas ilusiones de la vida social y se vuelva algo más natural y que se restituya. Por ejemplo, en Skinner era difícil hablar de libertad, pero de un estilo de vida sin constrangimiento, sin que tú obedezca a patrones o formas de regulación que son aversivas y cosas así, que sea de maximización de las fuerzas biológicas del individuo. Eso yo diría. Es una contra-ideología por esquemas vitales. Eso te diría. Te agradezco mucho la pregunta, así como Hernán. Esperamos. Tenemos varios comentarios. Está Luis Daniel, dice, muy interesante la cuestión familiar. Los espacios son una forma diferente de aproximación, intervención y subjetivación. Felicidades al maestro Alejandro. Un comentario de Shirley Cortés dice, excelente invitación, maestro Alejandro. Repensar los espacios de subjetivación es permitir seguir interrogando nuestra práctica y nuestros modos de abordaje. Muy interesante también la cuestión familiar que vino a presentar. Bueno, yo nada más de último para Miguel sería, bueno, más que la pregunta, si nos pudiera cerrar con algún comentario que también fuera breve para no pasarnos de tiempo porque viene otro panel precisamente ahorita a las 11:40.
Yo tengo apenas poquito tiempo que me involucré en el asunto de algunos estudios sobre la parte histórica en relación a cuestiones de psicología y psicoanálisis. Ya terminamos ahorita un capítulo que hice con otro colega español, que es el doctor Francisco de Santiago. Trabajamos un asunto ahí sobre el caso de las autoviudas en México, que ocurrieron en el periodo posrevolucionario de los años 20. Entonces nos llamó la atención que todas cometieron delitos contra la pareja y salieron libres, ¿no? O nada más una estuvo un año en la cárcel, pero bueno, eso nos llamó la atención. Y el otro, bueno, fue el inicio apenas de otra investigación que estoy llevando a cabo sobre el asunto precisamente del caso de Carrancá, Raúl Carrancá y Trujillo, que fue ha sido estudioso del psicoanálisis. Por ahí también le contesta una de las cartas que le envía y trata de hacer este asunto de la psicotécnica, pero esto es en el caso, le toca la fortuna de estar como juez sobre el caso de Ramón Mercader, que fue el asesino de Trotsky. Entonces, no sé qué opinión nos podría dar sobre este asunto de esa parte de la importancia precisamente de la historia en los estudios de psicología y psicoanálisis. Nubia, ¿me permites agregar una pregunta para Miguel? Claro que sí, adelante. Gracias. Miguel, bueno, ya sabes, ya hemos platicado, siempre que hemos podido, hemos platicado tú y yo hasta donde se pueda, lo que siempre me parece muy placentero. Fíjate que, digamos que una de las cosas que nunca voy a dejar de reconocerte es ese trabajo tan arduo, digamos, que has estado haciendo de estarte yendo de un país a otro y a otro y a otro, un poco como para tratar de tener ese conocimiento global de lo que pasa, pues, no solamente sobre el psicoanálisis, o sea, también tienes trabajo sobre la psicología y demás. Diría que sobre el campo psi, ¿no? Entonces me parece que, digamos, por lo menos hasta donde conozco a los estudiosos que se han dedicado a trabajar estas temáticas, me parece que tú tendrías una buena posibilidad para responder lo que tengo pensado preguntarte. Mira, yo tengo la idea de que por lo menos en el caso mexicano, el psicoanálisis no lo introducen necesariamente, o digamos, aquí no estoy hablando de grados, si con más fuerza o con menor fuerza. O sea, diría que no necesariamente se cumple la tesis de Rubén Gallo, de que el psicoanálisis se da entre los poetas, los literatos. No estoy tan seguro que sea así la tesis. O sea, porque, por ejemplo, está el caso de José Messi Gutiérrez, que en 1916 ya empezó a publicar, que además sabrás, no sé si conozcas al personaje, pero él fue el primer director de La Castañeda, y fue además profesor de Guevara Oropesa. Entonces, todo parece indicar que José Messi Gutiérrez fue el que comenzó a crear los primeros grupos de estudio en torno a Freud, desde 1916. Incluso el primer artículo que yo me encuentro publicado sobre psicoanálisis es de José Messi Gutiérrez en 1916, que se llama El complejo conquistador alemán. Entonces, yo tengo la hipótesis de que el psicoanálisis se va corriendo o se va moviendo de una manera teórica en La Castañeda. Digamos, ahí parece ser que aunque no hay registros, por lo menos todavía no los he encontrado, hay registros de que por ahí se va colando, ¿no? Se va colando, la gente está trabajando con los asilados. Por un lado hacen sus tratamientos físicos, sus tratamientos morales, por otro lado de pronto me da la impresión que la gente se pone a estudiar de Freud, pero que nunca lo llevan a cabo a La Castañeda, nunca lo aplican. Y por otro lado... Lo que pasa es que nos quedan menos de 5 minutos para cerrar. No te preocupes, de todos modos yo soy el que abre la sesión, Nubia, no te preocupes. Cerramos, no tardamos en cerrar. Y lo otro, Miguel, es que en la prensa mexicana, principalmente con el periódico El Informador, tú te das cuenta que ya en la década de los 20 ya está corriendo Freud, ya el Informador ya está, digamos, como presentando ideas de los sueños, incluso le reconocen y le felicitan también por el premio Goethe a principios de 1930, ya teorizan sobre la infancia. O sea, ahí está Freud, ¿no? Entonces parece como si también antes que, digamos, llegara a los poetas, a los literatos, filósofos, etcétera, ya estuviera corriendo por otro lugar Freud. ¿Crees que pueda ser, tú que lo has investigado por un lado, crees que pueda sostener, conoces esta otra idea, coincidirías, o estás más, digamos, como en el otro lado de llegó por los poetas literatos? Y por otro lado, Miguel, te quería preguntar, ¿en dónde ubicas tú en el panorama latinoamericano
el modo en que nace el psicoanálisis. O sea, cada país tiene sus propias necesidades, podríamos sostener esa idea, o digamos hay homogeneidad respecto a la necesidad que Latinoamérica tiene para introducir al psicoanálisis. Sí, espero haberme explicado, Miguel. Y gracias, Miguel, gracias a todos. Perdón, Nubia. Bueno, gracias Nubia, gracias Carlos, al público en general que asistió, a los colegas. Voy a tratar de ser breve. Primero con Nubia, me interesaría conocer ese estudio, el primero que mencionaste, de las viudas, autoviudas, algo así. Parece bastante interesante, ojalá lo publiquen y lo difundan entre las redes de colegas. Invito también a los colegas interesados en los estudios del campo PSI. Nosotros tenemos una red de pesquisadores, de investigadores en historia PSI. En cualquier caso, me escriben a mí, a Artur, a Rodolfo, que estamos vinculados para anexarlo a ese grupo. Hay otras redes más también, sé que hay de psiquiatría, de psicoanálisis, pero en fin, hay muchas. Acércase la invitación para que tengamos conocimiento de los trabajos que nos interesan y bueno, estos eventos también nos permiten conocer. Lo que podría decirte, Nubia, es primero que avancen con esa investigación y que me gustaría conocerla, la primera que mencionaste. La segunda cuestión de Carrancay Trujillo, ¿sí? Más citado porque precisamente tuvo esa correspondencia con Freud, incluso en la UNAM, en la biblioteca central del campus, está la revista Criminalia, donde pueden tener acceso, yo mismo he tomado las indicaciones ahí. Efectivamente, esa es una de las tantas versiones del psicoanálisis, ¿no? De cómo se utilizó el psicoanálisis para diferentes ámbitos, aplicaciones, usos, y ahí voy a conectar con la pregunta de Carlos, al menos la primera parte, pero quiero decir que en esa utilización, digamos, ahí tenemos un campo específico, que era el del derecho, el de la criminología, que era en realidad una subespecialización también muy útil, donde el psicoanálisis tuvo una gran llegada, incluso Miguel López de Azúa, que era Miguel de Azúa, perdón, que era un español y demás, también tuvo todo ahí un área de trabajo, que fue un emigrado también. Digamos, fue un área muy importante donde el psicoanálisis tuvo una articulación y hasta el día de hoy, ¿sí? La sigue teniendo en diversos campos. Y para responder de modo genérico, Carlos, yo diría que no me inclino ni por uno ni por otro lado, digamos, más bien, ni confirmo la tesis de Rubén Gallo, digamos, de su libro, ni desconfirmo. En realidad es una versión más. Acá retomo una idea de Ruinesco que a algunos historiadores les gusta, a otros no, pero bueno, ya son cuestiones de sesgo de cada quien. Pero quiero decir, ella lo dice, no hay un Freud ni hay una versión de Freud ni del psicoanálisis. Cada escuela, cada lugar, cada país, cada ciudad tiene su versión del psicoanálisis de Freud. No es una. Lo que traté de mostrar con esas 15 vías de acceso era precisamente que el psicoanálisis no se puede reducir a una. En todo caso, cuando encontramos a alguien que lo reduce a que hay una vía legítima, en todo caso lo que está haciendo es defensa de gremio. Es decir, porque pertenece a ese ámbito. Pero, o sea, es decir, si yo pertenezco a una institución, voy a decir no. O soy un literato y voy a decir no, esta fue la vía privilegiada. No hubo una vía privilegiada. Más bien está en esa heterogeneidad, en esa multiplicidad de acceso que tuvo el psicoanálisis y que se inmiscuyó en todos los ámbitos de lo individual, de lo colectivo, de lo social y de como nuestro colega Alejandro también hablaba que tenía que ver con la familia, digamos, porque fue una herramienta que permitió interpretar, ¿no? Desde diferentes ámbitos, no solo desde el lugar más protagónico que uno ubica el psicoanálisis como esa teoría técnica práctica, ¿no? De diván, sino también de sus usos múltiples y de sus maneras de incorporarse en lo social y que a su vez cultores retroalimenten esa visión. Por eso no me inclinaría y no sería tan tajante, sino más bien plantearía que dejarlo más bien abierto que cerrarlo o definirme por una u otra cuestión. Gracias por las preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya no tenemos ninguna otra. Entonces ya nada más para... El estudio que hicimos sobre autovidas ya está próximo a salir en un capítulo, será publicado en inglés. Va a ser un capítulo que va a formar parte del libro que coordina nuestra otra colega, que es la doctora Araceli Colina, sobre lo femenino silencioso. Nada más que, bueno, nosotros nos metimos para variar, ¿no? Como a mí me encanta, y también el doctor Francisco, en la parte como escabrosa, en este caso de lo femenino, ¿no? Con el asunto de estas mujeres homicidas, pero que es en el aspecto de hacia la pareja. Entonces, bueno, sí, será un gusto para mí
poder estar en contacto precisamente con esta parte de estudios históricos. Les digo, ese fue mi primera aproximación, el de Carranca y Trujillo sería la segunda, pero bueno, todavía nos queda ahí un recorrido, ¿no? Y esta parte que mencionas, ¿no? La dificultad de a veces ubicar las fuentes, precisamente la variedad como de opiniones, y finalmente se reducen a eso, ¿no? Realmente así como esa parte de la exactitud que a veces quisiéramos en la parte de estudio científico, en la parte de historia no la hay, ¿no? Y qué bueno que no la haya, porque tenemos distintas versiones sobre una misma época, sobre un mismo personaje, sobre un hecho, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que ofrece. Bueno, pues sí, no sé si alguien quiera alguna otra cosita más de mencionar o alguna cosa, pues para mí fue un gusto tener el honor precisamente de estar con ustedes precisamente, escuchando sus distintas propuestas. Tuvieron sus puntos de confluencia, en algunas otras cosas pues sí fueron bastante disímiles, pero yo creo que fue bastante rico el panel. Fue una tarea un tanto ingrata, pues la de estar en conducción, pues sí, porque evidentemente la charla, las preguntas, pues daban para muchísimo más, pero ese es el azote con el tema del tiempo, ¿no? No, perdón. No sé si alguien quiere mencionar alguna cosita más para cerrar, brevemente, así de 30 segundos, casi, casi. Sí, yo solo agradecer el espacio, sí, y agradecer también a Arthur, la presentación me representa completamente. Y solo eso, muy interesante también para seguir pensando, agradezco las preguntas también que hacen a nuestro trabajo, para seguir viendo este tema de la utopía, sí. Gracias. Bueno, yo gustaría de agradecer también a Rodolfo. Bueno, primero por ponerse como ese partner, con ese compañero de trabajo. A Miguel, que no solo inspira aspectos importantes de nuestra reflexión, pero también por haberme invitado, a Nubia, por la conducción precisa. No pasa nada por el problema de tiempo, necesitamos tener eso, si no, nada podría ocurrir. Y a Carlos por haber ayudado con PowerPoint, y bueno, a Alejandro por haber conocido también acá, un gusto, un placer. Y bueno, un lamento no tener el presencial, pero ya, bueno, espero que quede la invitación para un próximo encuentro ahí, y con ganas de conocer ahí a Querétaro. Así será. Así será. Ya está sacramentado. Así es, así es. Alejandro, ¿quisieras comentar algo ya para cerrar? No, es solo agradecerle, doctora, que nos haya dado este espacio, también al doctor Carlos, bueno, a todas y a todos que estamos aquí en este espacio, agradecerles a todos por escucharme y porque nos escuchamos, ¿no? Me parece eso bastante un acto muy bonito de escucharnos. Eso es lo bonito. Y también a las personas que nos vieron por el Facebook Live, también gracias por escucharnos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues con esto concluimos el panel de esta mañana y continuamos con la siguiente actividad que está programada para el día de hoy. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Saludos, hasta pronto. Ya cierro.